Bueno, muy buenos días de nuevo, colegas. Muy bienvenidos nuestros invitados. ¿Tenemos cuenta, don Jorge? Sí, presidenta. Doña Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, remitió un documento que contiene un análisis de esa entidad respecto a la ley 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, datos que se enviaron oportunamente a vuestros correos electrónicos. Por otra parte, se recibe una invitación para participar del seminario temático Proyecciones hidrológicas, herramientas para enfrentar la crisis del agua en la región de Valparaíso, actividad organizada por Consorcio Centro Tecnológico del Agua Kitay Anco, la cual tendrá lugar el día miércoles 29 de septiembre del presente año a las 15 horas vía Zoom, detalle que también fue remitido a vuestros correos electrónicos. Esa es la cuenta, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, colegas, ¿hay algún uso de la palabra? Muy bien, la damos entonces por aprobada. Y no nos harán llegar la invitación, perdón, presidenta, a los correos. Sí. ¿Ya se remitió, señora senadora? Perdón, Sí, sí, no lo he visto. ni un problema. Okay. Sí. Muy bien, yo les quiero comunicar, colegas, que hoy día podríamos sesionar hasta las 11, porque hay varias, y no se vaya, para al menos Isabel Allende y yo tenemos algunas dificultades de horario. Y tenemos solamente un tema para tratar, que es de nuestros invitados, el profesor Arumi y la profesora Verónica Delgado, sobre el proyecto de ley que regula el uso subterráneo de las aguas. Entonces, escuchándolos a ellos, podríamos ya concluir la sesión. No sé si hay acuerdo que vamos terminando, sé que a las 11. Muy bien. Voy a entregar entonces la palabra a la profesora Verónica Delgado. Muy bienvenida, Verónica, y muchas gracias por estar con nosotros. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Y nosotros habíamos concordado con el profesor Arumí que él empezara. No sé si eso es un problema. No hay ningún problema, debería haber preguntado y no haber sido tan dictatorial la decisión. Muy bien. Profesora Arumi, entonces tiene la palabra. Gracias, senadora. Usted es la dueña de casa, así que nosotros simplemente obedecemos. Bien, permiso, voy a compartir pantalla. Sí. Aquí está. Bien, muy buenos días. Nuevamente quiero agradecer por esta invitación. Me siento particularmente honrado por el hecho de que volver a estar frente a ustedes. Y le agradezco la deferencia. Con Verónica estamos bastante orgullosos de ello y, y de poder contribuir de alguna forma a esta discusión que es tan necesaria para nuestro país. Yo voy a iniciar nuestras presentaciones hablando sobre algunas aprensiones que me han asaltado acerca de este proyecto de ley. Esta pregunta es tremendamente, pero ¿se ve bien la presentación y se me escucha bien? Se ve muy bien, profesor. Muchas gracias. Siempre un poco de aprensión esta parte. Tengo aquí la propuesta de ley y a mí me han asaltado algunas aprensiones que se refieren y que vienen desde el punto de vista de mi experiencia práctica. Yo no solamente trabajo en la academia o dentro de mi trabajo en la academia, de forma paralela, desarrollo un trabajo con muchas empresas consultoras. Tengo más de 30 años trabajando en empresas consultoras del área de la hidrología. Entonces, a partir de esa experiencia, me saltan algunas dudas son las que quiero exponer ahora. Mis aprensiones se refieren a que el proyecto de ley habla de disponibilidad de agua y sustentabilidad. Y yo veo que existen brechas de la forma como se definen y cómo se determinan estos dos conceptos. Yo creo que el proyecto de ley está muy bien encaminado, pero tengo
esas aprensiones que voy a desarrollar a continuación. En relación a la disponibilidad de agua, y esto ya lo he planteado antes, de hecho lo planteé ahora en el seminario de Derecho, en la jornada de Derecho de la Universidad Católica, una primera aprensión que tengo es la forma cómo se calcula actualmente el balance de un sistema de agua subterránea, de un sector hidrogeológico, aprovechamiento común de un acuífero en general, en que se plantea un balance en términos de extracciones, en términos de recarga y en términos de ver cuánta agua queda almacenada en el acuífero. Y eso también nos va a llevar posteriormente a la sustentabilidad. Este balance resulta imperfecto porque, como voy a plantear más adelante también, las estimaciones de recarga eh, no están bien desarrolladas en nuestro país. Tenemos brechas importantes conceptuales en el desarrollo de la recarga, de la estimación de la recarga de los sistemas de agua subterránea, pero más importante aún, porque la demanda no está bien clasificada, no está bien entendida. Por un lado tenemos la demanda de aquellos usuarios o actores que tienen derechos de agua subterránea, derechos de aprovechamiento de agua subterránea, y normalmente los balances solamente consideran aquellos actores que tienen derechos de aprovechamiento de agua subterránea, y de ahí se empiezan a generar problemas porque hay muchos pequeños agricultores, muchos pequeños eh, ciudadanos rurales que tienen pozos de subsistencia, que ellos no tienen derecho a aprovechamiento de agua. Entonces ahí ya se produce un desajuste entre los actores, los grandes agricultores, por ejemplo, en el caso de Petorca, que tienen sus derechos, que están al día con la normativa, y cientos de pequeños agricultores, productores, que no tienen derecho de agua. Entonces ahí ya tenemos un primer problema, que a lo mejor lo podemos enfrentar con el concepto del derecho humano al acceso al agua. Pero surge otro problema que a la doctora Delgado y a mí nos inquieta, que es un actor que aparece invisibilizado, que es el ecosistema. ¿Quién? ¿Perdón? El ecosistema, perdón, el medio ambiente. En el sentido de que el balance hídrico, esta figura la he mostrado anteriormente, el balance hídrico corresponde a un equilibrio entre recarga, extracciones de agua que pueden haber en los pozos. Entonces, este dibujo que orgullosamente puedo decir que lo hizo mi hija, tenemos que en una situación con buena recarga, como fue la década del 80, los pozos someros tienen agua y las vertientes tienen agua. Estas vertientes alimentan humedales, alimentan el río, alimentan ecosistemas, pero cuando la recarga disminuye, porque disminuyen las precipitaciones, y actualmente el profesor René Garrón nos explicó brillantemente el efecto de la gran mancha cálida del Pacífico, que es lo que nos está generando esta mega sequía que estamos sufriendo. Y les recomiendo, no sé si han tenido la oportunidad de ver el trabajo de René, pero es algo realmente importante de ver, ¿no? Porque ahora entendemos mejor qué es lo que está produciéndose ahora. Pero estamos sufriendo un periodo de muchos años en que las precipitaciones han disminuido por efecto de variabilidad climática y cambio climático. Y eso nos lleva a que muchos agricultores que tienen derechos de agua construyan pozos profundos que de alguna forma van a secar los pozos someros de pequeños agricultores que no tienen derechos de agua y van a secar las vertientes que alimentan el ecosistema. Y ahí aparece un tipo de usuario que son usuarios que no tienen derechos de agua, ya sea porque son agricultores que viven de la subsistencia o porque es un ecosistema donde Salto del Laja, por ejemplo, fue el caso del conflicto del Laja histórico, que el conflicto se gatilló porque se había secado el Salto del Laja, porque cuando se hizo el balance, el modelo operacional del lago Laja,
no se consideraban derechos de agua para mantener esas lajas. La solución vino cuando los agricultores que dependen del río Laja cedieron parte de sus derechos para mantener esas lajas. Pero hubo una decisión de particulares, no es algo que esté en el marco legal. Entonces, tenemos una cantidad de actores que no tienen derecho de agua, pero que son bienes patrimoniales, que son bienes culturales, que son bienes religiosos, por ejemplo, los monocos en el sur de Chile, el paisaje, el turismo. Entonces, cuando se plantea el balance hídrico, en la forma tradicional, al limitarse solamente a aquellos actores con derechos de aprovechamiento de agua, dejamos mucha gente afuera y eso genera conflicto. Entonces, ahí hay una primera duda y esto se gatilla fuertemente con los ecosistemas y orgullosamente quiero comentarles de que estamos terminando nuestra primera tesis doctoral sobre el agotamiento de agua subterránea y su relación con la agricultura y los sistemas ecodependientes. Esto fue un caso de estudio de Petorca muy interesante, que lo estamos terminando y entregando. Entonces, este es un tema que a mí me preocupa. ¿Cómo lo podríamos solucionar? Hay una propuesta que yo la considero muy interesante, que son los derechos de aprovechamiento de agua de conservación. No es fácil determinarlo, pero a lo mejor podemos avanzar usando el concepto de servicio ecosistémico y lograr determinar, por ejemplo, otorgarle derechos de 10 metros cúbicos por segundo al Salto del Laja para mantener todo el servicio ecosistémico de soporte al turismo que existe en esa zona. Por dar un ejemplo que ha sido exitoso en la negociación del Laja. Otra presión es el concepto de sustentabilidad. Y no es trivial eso, porque hay una discusión bien interesante que estamos llevando en la asociación, en el capítulo chileno de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea, al sur, sobre el concepto de sustentabilidad. Yo con orgullo les comento que soy parte del directorio del ALSUR y tenemos esta discusión. Yendo a la fuente más oficial de nuestro idioma, la Real Academia de la Lengua, sustentabilidad la define como el hecho de que se pueda mantener algo sin agotar los recursos. El reglamento de norma de exploración y explotación de agua subterránea, aparentemente, después de leerlo, yo no soy abogado, siempre me da un poco de susto hablar sobre una norma frente a abogados, porque probablemente me voy a equivocar siempre, pero al leer el reglamento, aparentemente la sustentabilidad se refiere principalmente a disponibilidad, pero dejando posteriormente el pase a Verónica, ¿qué pasa si se deteriora la calidad de recursos? ¿Se puede considerar agotado? Esa es una duda que también planteo. Yendo a ese reglamento, el reglamento en el artículo 30 habla de algunos antecedentes técnicos. Entonces, en teoría, esto aparece bien reglamentado, bien estructurado, pero aquí es donde aparece el divorcio en la práctica, el divorcio entre la teoría y la práctica, porque esto que parece tan bien documentado en este reglamento, en este artículo, en la práctica es tremendamente complejo, sobre todo en la zona sur de Chile. En el punto A dice que cuando los antecedentes técnicos den cuenta de la existencia de un riesgo de grave descenso. El problema es que tenemos un limitado número de pozos de monitoreo de agua subterránea. El Valle de la Concagua, en la zona norte de Chile, hay mayor cantidad de pozos de observación. Pero si venimos a la región del Maule, hay 3 pozos de observación para toda la región del Maule. La región del Biobío y de Ñuble está un poco mejor, pero nuestros datos históricos son de apenas 6 años. Entonces, yo acabo de terminar, como les comenté hace algún tiempo, el plan maestro del plan de gestión estratégico, gestión de recursos hídricos del Biobío, y teníamos muy pocos pozos de observación, al igual que en la Araucanía y al igual que en los lagos y en los ríos. Entonces, no existe en todo el país,
antecedentes técnicos, al menos en el corto plazo, que nos permitan evaluar qué es lo que está ocurriendo con los acuíferos. El otro punto dice que la demanda comprometida sea superior a la recarga, pero resulta que las estimaciones de recarga son muy imprecisas, están hechas con simplificaciones muy burdas, con criterios muy conservadores, lo cual por un lado es bueno, porque normalmente las estimaciones de recarga son bajas, está subestimada la recarga, existe un consenso general en eso, porque también aparece una brecha de conocimiento importante, ya que recién el año 2004 apareció el primer artículo a nivel mundial que hablaba sobre el efecto de la cordillera, del frente de montaña, aumentando la recarga de la agua subterránea. Eh, Cabe destacar que con la profesora Delgado estamos viendo cómo el conocimiento avanza algunas veces más rápido que los marcos legales, y eso es un tema apasionante en sí mismo. Entonces, en el tema de la recarga hay una brecha importante que hay que seguir trabajando. Esto yo lo encontré sencillamente dramático en el caso del Biobío, porque habla de estimar si existe una reducción del 5% del volumen almacenado en los acuíferos, y sencillamente no tenemos idea cómo son los acuíferos. Tenemos datos muy preliminares, muy insuficientes en la zona centro-sur de Chile. Y si no conocemos los acuíferos, no tenemos cómo conocer el volumen almacenado, y menos podemos llegar a tener una idea de cuánto es el 5%. Entonces eso en la práctica es muy difícil. Y en relación a la afectación de los cursos de agua superficiales que reciben alimentación del agua subterránea, es interesante que aún se hable del 85% de seguridad en condiciones de variabilidad y cambio climático. Si las precipitaciones disminuyen, si cada vez llueve menos, estamos enfrentando una mega sequía, seguir hablando de un 85% cuando eso se determina en base a suponer que la serie estadística es homogénea, o sea, que el promedio no cambia, suena erróneo, porque no estamos considerando el tema del cambio climático. En relación a la sustentabilidad también, y haciendo base a Verónica, hay un aspecto importante que es la calidad de los sistemas de agua subterránea. No hay líneas base, hay muy poco conocimiento sobre calidad de agua subterránea. Y en el norte del país tenemos sistemas muy salobres, donde hay ecosistemas que están adaptados a ellos y que podríamos cometer errores muy graves si hiciéramos recarga con aguas menos salinas. Podríamos afectar seriamente estos ecosistemas. Entonces, también ahí hay un tema que hay una brecha enorme en conocimiento. Entonces, en resumen, si bien es cierto, esta propuesta es interesante y avanza, nos deja abierta varias brechas. Esto va a profundizar los problemas que ya tenemos por la brecha de conocimiento sobre los sistemas de agua subterránea. Y lo que yo encuentro más grave es que va a profundizar temas de equidad. ¿A qué me refiero con esto? Una empresa minera va a poder contratar un equipo de consultores de primer nivel y van a poder resolver perfectamente y entregar una respuesta y demostrar de que la disponibilidad existe y no se afecta la sustentabilidad. Pero la pequeña y mediana industria, que también va a necesitar perforar un pozo, no va a ser capaz de pagar ese equipo de consultores. Y ahí vamos a tener un problema de equidad. Entonces, para poder solucionar eso es necesario reforzar las capacidades científicas de la Dirección General de Agua. Y aquí hay un punto importante, las capacidades científicas de la Dirección General de Agua, porque en general la gente muy buena que está en la Dirección General de Agua cada cierto tiempo se va a decir. También está el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, generar de alguna forma alguna coordinación entre ambas reparticiones.
sería importante y generar una mayor capacidad científica para combatir esa inequidad que estoy preocupado. Y finalmente, si vienen a bien considerarlo, le sugiero o le recomiendo invitar a Pablo Rengifo, presidente del capítulo chileno de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea, que están bien preocupados y ha habido una discusión interesante sobre el tema de sustentabilidad. Eso es lo que tenía, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Arumi. Entonces damos ahora la palabra a nuestra invitada, Verónica Delgado. Tiene la palabra, Verónica. Bueno, muchísimas gracias, y como decía el profesor Arumi, para nosotros es un honor siempre, desde la región del Biobío, desde la Universidad de Concepción, y yo específicamente desde el programa Derecho, Ambiente y Cambio Climático, poder contribuir a estas discusiones. De hecho, en nuestro programa hacemos seguimiento a todos los proyectos de ley que tienen que ver con el agua, y son los documentos más descargados de nuestra página web. Por lo tanto, hay un interés de la ciudadanía en conocer cómo se avanza en el Congreso Nacional en materia de aguas. Así que, agradeciendo nuevamente, voy a compartir mi pantalla. Vamos a comentar este proyecto de ley que ya tiene un magnífico título. Es un proyecto de ley que regula el uso sustentable de las aguas subterráneas y que, es importante decir, ingresó después de la reforma del 2018. Es decir, a pesar de que la reforma del 2018 se logró introducir la variable ambiental en el Código de Aguas, en varias normas, se consideró insuficiente y se agregó este proyecto de ley, por lo que seguramente diremos más adelante. Quiero empezar de atrás para adelante y quiero decir, antes de comentar el proyecto, lo que nosotros hoy día tenemos para proteger a las aguas subterráneas, que es bien poco, sabemos que para las aguas subterráneas existen sí 3 instrumentos que no los tenemos para las aguas superficiales, que son la reducción temporal de derechos, las áreas de restricción y las zonas de prohibición. En la única parte que el Código de Aguas hoy habla de sustentabilidad es en la reducción temporal de derechos. También hay otra norma en los directorios de las comunidades de agua, pero en realidad la única norma que protege la sustentabilidad de los acuíferos está en la reducción temporal de derechos. A pesar de que el director de agua, en la exposición que hizo de estas mismas normas, en una de las primeras sesiones, consideró que también tributaban a la sustentabilidad las áreas de restricción y las zonas de prohibición. Pero sabemos que la reducción temporal de derechos en realidad es un instrumento para pequeños problemas entre usuarios, vecinos, y que lo único que puede hacer la DGA es reducir a prorrata entre esos 10 afectados. Las áreas de restricción, lo único que hacen es que no se podrá constituir derechos nuevos, pero el problema está, o sea, el área de restricción se dicta cuando hay un riesgo de grave disminución y lo único que logramos es que no se den derechos nuevos, pero incluso se pueden dar provisionales y bueno, y se les obliga a medir. Y en las zonas de prohibición, donde la ley no dice nada, se olvidó, pero el reglamento dice que es cuando se comprometió toda la disponibilidad, ahí la única norma es que la DGA no podrá constituir derechos nuevos, es decir, ahí tenemos una prohibición. Y sabemos que cuando hay una sequía extraordinaria, el artículo 314 permite, entre otras cosas, redistribuir a la DGA solo cuando no hay acuerdo entre los usuarios, cuestión que ha ocurrido hace un día y hay que aplaudirlo porque después de 44 años la DGA se ha atrevido a ocupar este artículo y ha redistribuido ella
en la cuenca de la Concagua, limitando a más de 4.000 agricultores lo que pueden sacar de agua en la cuenca. Y el artículo 299, que fue agregado a la reforma del 2018, establece como nueva obligación de la DGA prevenir y evitar no que haya insustentabilidad, ¿no? Sino que solamente el agotamiento de los acuíferos. Entonces, estamos viendo, como bien decía el profesor Arumí, que en todas las normas que tenemos, la clave es la cantidad, siempre es la disponibilidad. Y la única norma que nos da una esperanza es la reducción temporal de derechos, que habla de sustentabilidad o perjuicios a terceros y que fue introducido por el Congreso Nacional al Código de Aguas original. Ahora, este proyecto de ley vuelve a hablar de sustentabilidad. Sería la tercera norma que teníamos de sustentabilidad y por lo tanto se enmarca dentro de lo que yo conozco como el proyecto del cual trabajo hace 7 años de ambientalizar el Código de Agua, para que sea un Código de Aguas del siglo XXI y un código que regule la protección de las aguas, el uso sustentable de las aguas y no solo que se ancle en los derechos de aprovechamiento. Ahora, es una norma que está limitada a la explotación de aguas subterráneas, digámoslo. A uno quizás le gustaría una norma como la Directiva Marco Europeo que habla del uso sustentable de las aguas superficiales y subterráneas. Pero al menos es un proyecto de ley que avanza hacia la sustentabilidad de nuestras desprotegidas aguas subterráneas. Este artículo que estaba en el código, que no hablaba originalmente de la reducción temporal de derechos, no hablaba de sustentabilidad y fue objeto de grandes críticas porque de hecho nunca se aplicó, nunca se aplicó y la excusa era que tenían que pedirlo siempre los otros titulares de derechos de agua que se sintieron afectados por la explotación que hacían otros dueños de agua. Y como les iban a reducir sus derechos, obviamente nadie lo pedía. Y por lo tanto, la reforma del 2018, esta norma, pero no se ha cambiado todavía el reglamento. Y el reglamento del 2013 que regula los casos en que se puede aplicar la reducción temporal de derechos, considera 2 casos en que la sostenibilidad se define como la reducción del agua y agregó un caso de contaminación que fue tildado ilegal al tiro por la doctrina tradicional del derecho de aguas como ilegal. Porque si el Código de Agua no habla de calidad, no puede el reglamento hacerlo. El punto es que no se aplicó nunca. Y entonces, acertadamente, el Congreso Nacional cambia esta norma y agrega la palabra sustentabilidad por primera vez en el Código de Agua y dice que procede la reducción temporal de derechos cuando se afecte la sustentabilidad del acuífero, que ahora se puede pedir de oficio y que la resolución de la DGA debe ser fundada. Nosotros con el profesor Arumí en el libro que acabamos de publicar igual hemos criticado esta norma, porque igual dice podrá actuar, cosa que la reforma ahora del Código de Agua va a solucionar acertadamente. En segundo lugar, hemos criticado esta norma porque solamente opera cuando se afecte la sustentabilidad, pero se dejó de lado lo preventivo. Y en tercer lugar, porque esto ocurre solo cuando la explotación de unos afecte la sustentabilidad del acuífero. Por lo tanto, aquí no está el cambio climático. Es siempre que la explotación de otros titulares de derechos de agua afecta la sustentabilidad, pero no incorporó que el acuífero esté mal solo por el cambio climático. Hace menos de un mes escribí esta columna. Increíble, pero cierto. La medida de reducción temporal de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas sigue como letra muerta. He pedido por ley de transparencia cuántas veces se ha aplicado esta norma después de la reforma, de la buena reforma que se le hizo al Código el año 2018 y no se ha aplicado nunca todavía. Por lo tanto, es letra muerta. Y por lo tanto, este proyecto es un aporte. Porque si esto es letra muerta, porque seguramente
no hay una comunidad de aguas subterráneas organizada, hay problemas prácticos, entonces esta norma no está sirviendo y quizás la que se propone en este proyecto de ley sirva más y permita avanzar mejor hacia la sustentabilidad. Esta norma, que es cortita, tiene una primera parte con una prohibición, que es así como pensamos generalmente en lo de derecho ambiental, hay cosas que hay que prohibir, esta es una prohibición, bajo ningún respecto podrá explotarse, y después tenemos una excepción. Voy a revisar por partes separadas. La primera parte calza con el ambientalizando el derecho de aguas perfectamente, porque dice que no se podrá explotar con ningún respeto sin antecedentes científicos y fundamentos técnicos que den cuenta de la disponibilidad y de la sustentabilidad, garantizando que la explotación no afecta al acuífero o al sector hidrológico de aprovechamiento común. Por lo tanto, es una prohibición general. El Código de Agua tiene otras prohibiciones. Recordemos la prohibición de explotar y explorar bofedales del norte, que ahora se mejoró en el proyecto de reforma, incluyendo ecosistemas, sitios prioritarios, ecosistemas amenazados por el Ministerio del Medio Ambiente, así que no son ajenas las prohibiciones al Código del Agua. Está bien, esta es una prohibición general y que es mucho mejor que la del artículo 62, que el artículo 62 está limitada a que solo opera por la explotación de terceros. Entonces, es una norma que se abre al cambio climático, a que puede ser que esté en juego la sustentabilidad por la explotación que hacen algunos o por razones de cambio climático. En segundo lugar, dice, no se podrá, o sea, no se podrá explotar. En cambio, con el 62, ¿qué es lo único que logramos? Logramos que entre los que tienen problemas se les va a limitar los derechos a unos pocos. Se les va a limitar. Está bien que tengamos, que la DGA pueda limitar, pero acá se dice no se podrá, es una norma general, es una norma del siglo XXI, es una norma como la Directiva de Marco Europea. Y tercero, asume la tercera crítica que nosotros le teníamos al artículo 62, que no era preventivo, ya tenía que estar afectado el acuífero, y acá dice cuando que no se podrá afectar, no se afectará. Por lo tanto, tiene una fase preventiva que es bastante buena. En cuarto lugar, quiero comentar, como decía el profesor Arumí, que decía, pucha, no tenemos información científica y técnica. Y aquí la norma está diciendo que no se podrá explotar cuando los antecedentes científicos no den cuenta que esto va a ser sustentable. Bueno, esa norma es otra ambientalización del derecho de agua, porque en derecho ambiental, cuando no hay información, rige el principio precautorio. ¿Y qué es lo que nos dice el principio precautorio? Que no se puede hacer. O que se tienen que establecer condiciones para resguardar, para que así se genere la información lo antes posible. Está bien, no tenemos esta información hoy día, pero estamos dictando un código para el mañana. Y por lo tanto me parece acertado que se pidan estos fundamentos científicos y técnicos y que los privados, si el Estado no está al día, que tiene que ponerse al día con la información, pero si el Estado no está al día, tendrán que invertir los privados en investigación científica, cosa que no hacen. Es muy poco lo que aportan ellos a la investigación científica, por ejemplo, en las universidades, y las universidades pueden, por cierto, ofrecer estudios objetivos a disposición de cualquiera. Ahora, el principio precautorio no está en el Código de Agua, pero sí está en la ley de pesca, sí está en la ley REP, sí está en el proyecto de ley de cambio climático, sí lo reconoce la Corte Suprema y estaría en este proyecto redactado de manera así, que mientras no exista la información, no se podrá explotar el acuífero. Y yo entonces también los invito a releer, en base al principio precautorio, el artículo 149, número 7 del actual Código de Agua, que establece que cuando la DGA otorga un derecho de agua, aparte de decir dónde está el acuífero, si es consultivo, no consultivo, etcétera, dice,
y deberá establecer este acto administrativo otras especificaciones técnicas relacionadas con la naturaleza especial del respectivo derecho y las modalidades que lo afecten con el objetivo de conservar el medio ambiente o proteger derechos de terceros. Y también pedí por ley de transparencia cuántas veces se ha aplicado, cuántas han sido esas medidas o esas especificaciones técnicas o esas modalidades para que se conserve el medio ambiente. Y no hay, tampoco se aplican por la DGA y me contestaron, podría ser el caudal mínimo ecológico, que es una cosa que están obligados a hacer para los derechos nuevos. Aquí hay una oportunidad de hacer la gestión de las aguas subterráneas más sustentable, imponiendo modalidades o condiciones específicas. Ahora, la duda, y la comparto con el profesor Arumí, es que se habla de disponibilidad y sustentabilidad. Y entonces disponibilidad es cantidad y surge entonces la pregunta si la sustentabilidad incluye, como en todas las partes del mundo, la calidad. Entonces, cuando en otras normativas extranjeras se habla de sustentable, incluye cantidad y calidad. Si aquí se habla de disponibilidad y sustentabilidad, me parece claro que también aborda la calidad, como lo hizo el reglamento. El reglamento ya hablaba de contaminación y dijeron que era ilegal porque el código no hablaba de calidad. Y la gran pregunta es si esta norma podría incluir no solo la sustentabilidad del acuífero, sino de los ecosistemas asociados de los cuales hablaba el profesor Arumí. Entonces tenemos una buena oportunidad de que ya pasaron del 2018 varios añitos para que el reglamento de aguas subterráneas se actualice y se haga cargo de la reforma del 2018 que agregó sustentabilidad, que agregó calidad, y se tiene que mejorar y aclarar el concepto de sustentabilidad. Pero si se aprobara este proyecto de ley, el reglamento podría incluso avanzar a cómo se puede proteger no solo la sustentabilidad de las aguas subterráneas, como dice el proyecto de ley, sino que del acuífero o de los ecosistemas asociados. Mi conclusión un poco es que hasta ahora la DGA no asume que ustedes le dieron más atribuciones en protección del medio ambiente, en calidad de las aguas. No está asumido, hay que asumirlo, hay que dictar un nuevo reglamento y ojalá que se apruebe lo antes posible la reforma al Código del Agua, porque ella es más ambiental todavía. Nuestros compromisos internacionales incluyen los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca. Los estamos tramitando en el Código de Agua y en la Ley de Cambio Climático. No consideraban calidad y hablaban de sustentabilidad, y eso fue revertido en la Ley de Cambio Climático, en la discusión que estamos haciendo, porque logramos que se modele cantidad y calidad, que el plan de recuperación de acuífero, que hablaba de sustentabilidad, incluya cantidad y calidad, y se agregó también la fase preventiva. Y en el proyecto de ley de cambio climático se habla de la seguridad hídrica, que también incluye calidad, cantidad y, lo más importante, la conservación y preservación de los ecosistemas, que serían estos ecosistemas asociados a las aguas subterráneas, de las cuales habla el proyecto de ley. Y en cuanto a las excepciones, bueno, la excepción es humanizar el derecho de aguas chileno, hacerlo más resiliente, porque se dice que no se podrá explotar si no hay antecedentes científicos, salvo para consumo humano y los comités de agua potable rural. Y aquí yo tengo una propuesta, porque si bien creo que siempre hay que excepcionar el consumo humano, igual hay que cuidar el ecosistema, porque si no se puede secar igual, y entonces habría que imponer algunas condiciones de resguardo con la relectura del 149, número 7. La actual reforma discutida en el proyecto de ley, y me parece gracias a una indicación de la senadora Allende, también aborda la sustentabilidad de las aguas subterráneas. Y en la misma norma que quiere cambiar este proyecto de ley,
que dice la explotación de aguas subterráneas deberá efectuarse en conformidad a las normas generales, el proyecto de ley agrega un inciso segundo y tercero. En la actual reforma del Código del Agua se dice que estas normas generales que deben regular la explotación de las aguas subterráneas, deberán estas normas tener un interés principal en lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos subterráneos. Por lo tanto, está obligando, está mandatando a que el reglamento se actualice y, segundo, tenga como objetivo principal lograr el aprovechamiento sustentable. No se distingue entre cantidad y calidad. Entiendo que las incluye a ambas y, por lo tanto, esto que debería quedar claro en la reforma al Código del Agua, como este proyecto de ley que estamos comentando se refiere, ¿verdad?, a disponibilidad y sustentabilidad. Y finalmente se habla de los recursos hídricos subterráneos, que es un concepto más amplio que el de la sola fuente de agua, porque incluye lo que recursos hídricos incluye lo que está asociado y estarían los ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas, del cual habla el profesor Aromí. Así que termino diciendo que si ha de mantenerse este proyecto de ley, yo le agregaría que tenemos que garantizar que la explotación no afectará al acuífero, no afectará al sector hidrológico de aprovechamiento común y también a su ecosistema asociado, que podrán estar exceptuados para derecho humano o las cooperativas de agua potable rural, pero debería la autoridad siempre resguardar que respete la recarga natural. Yo sé que es difícil, por lo que dijo el profesor Arumí, estimar la recarga natural, pero pensemos en un código de aguas del siglo XXI en que vamos a tener esa información. Y me atrevo a agregar un tercer inciso que dice: con todo, la DGA deberá siempre y fundadamente imponer las condiciones, modalidades o especificaciones técnicas que sean necesarias para garantizar el uso sustentable de las aguas subterráneas. Por lo tanto, le abro la puerta a un 149 número 7 que realmente se aplique, no como hoy, que es letra muerta. Hay oportunidades de mejora en este proyecto de ley y en la reforma al Código de Aguas, que abordó justamente la sustentabilidad de la explotación. Así que muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Muchas gracias, profesora Verónica Delgado, por esta exposición que nos entrega un insumo muy importante para el debate de este proyecto junto con el profesor Arumi. Así es que yo he quedado realmente impactada de la profundidad del detalle del análisis del proyecto y la comparación con otros cuerpos legales. Creo que ha sido muy importante, profesora Arumi y profesora Delgado. Ofrezco la palabra a los colegas porque justamente estamos debatiendo varios proyectos, ¿no? Uno que presentó la senadora Allende, ¿cierto?, en relación a la eficiencia hídrica. Estamos discutiendo la prórroga de la ley de riego, entonces está bien vinculado, ¿no?, con muchas preguntas que nos han surgido en el marco de esas iniciativas legales. Le ofrezco la palabra, colega, senador Castro. Gracias, presidenta. Agradecerle a los profesores todo su aporte a esta discusión. A ver, yo veo que el código de agua que trabajamos incluye las aguas subterráneas. A mí me habría gustado de verdad que el código que trabajamos, el código de agua, que se tiene que aprobar, hubiese tomado las aguas superficiales de una forma y las aguas subterráneas de otra forma. Y no la considera así. Entonces, de ahí nace la idea de poder ver cómo se genera un uso razonable de las aguas subterráneas. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Si bien es cierto, la DGA dice que están cerradas las cuencas, que no se autoriza, y hay toda una historia y todo un comentario que nos hacen, haciéndonos sentir de que está muy bien controlada las autorizaciones a los pozos profundos. Y no es así. Entonces, la preocupación que tenemos es que la DGA no cumple esa función. Y no la cumple porque es un tema complejo también cumplirla. Las sanciones y aplicar todo eso, encontrar los pozos profundos que se hacen no es tan fácil. Se supone que las aguas subterráneas son
son la reserva que tenemos para la sustentabilidad del consumo humano y también de la pequeña, a lo mejor, agricultura de subsistencia. Y por eso decimos que las propiedades que sean bajo 2 hectáreas, menos de 2 hectáreas, y el consumo humano, una nora, un pozo, las aguas que tienen que ser las APR, de las zonas rurales, que tienen que hacer un pozo para su consumo humano, eso no tiene ninguna, llamemos, prohibición. Pero esto apunta a que un agricultor grande, como lo hay, como lo están haciendo y como uno ve, porque los agricultores grandes hoy día se ven, donde aparecen grandes plantaciones. Plantaciones cuando uno dice, oye, 2.000 hectáreas de viña, 3.000 hectáreas de viña, a lo mejor 500 hectáreas de viña, en lugares que son secanos, que son lugares que no tienen posibilidad de tener aguas superficiales. Aparecen estos pozos profundos que yo siento de verdad que no tienen la autorización de la DGA. Esa es mi apreciación, no tienen la autorización de la DGA. O es posible que también la tengan. Entonces uno dice, ¿cómo la DGA o cómo ese funcionario público autoriza a esa empresa un pozo profundo sabiendo que no hay ningún estudio del acuífero? Entonces, por eso este proyecto apunta a que tiene que haber un estudio de acuífero. Y a lo mejor efectivamente lo tiene que hacer el privado, si el Estado no tiene la capacidad de hacerlo, lo tiene que hacer el privado. Una gran viña como la que yo he visto en la región del Maule, tienen que hacer estudios, porque ellos no pueden llegar y perforar 200 o 300 metros un pozo profundo y se pasan a llevar lo que hablamos de sustentabilidad, lo que hablamos de el consumo humano, lo que hablamos de la sobrevivencia, de la pequeña agricultura. Ellos se pasan a llevar toda esa intención que debería estar regulada y no lo está. Entonces, por esa razón, aquí uno dice, claro, le puede faltar al proyecto algo. Efectivamente, le puede faltar varios llamemos, factores que son importantes, pero lo que uno dice, hay que limitar, hay que prohibir, hay que evitar de que cualquiera venga y construya un pozo profundo. Es un tema, como digo, complejo, difícil, no es fácil de poder regular y controlar, pero debemos entender, y ahí es donde uno dice, debe estar separadas las aguas superficiales de las aguas subterráneas, porque las aguas superficiales, hoy día con el cambio climático, todos sabemos, quienes conocemos bien el tema agrícola, la agricultura, cómo funciona la agricultura, sabemos que las aguas superficiales no son suficientes o no alcanzan para regar los terrenos que están debidamente, llamemos, considerados terrenos agrícolas. Las aguas superficiales no alcanzan para regar los terrenos que están hoy día definidos, como digo, como terrenos agrícolas. Pero, ¿cómo lo suplementa aquel agricultor grande que tiene los recursos? Lo suplementa con un pozo profundo. Y ese es el problema, y por eso de repente cuando estamos discutiendo este proyecto y partimos discutiendo también el tema de en otros proyectos que también estamos discutiendo estos temas en la Comisión de Agricultura, nos damos cuenta de que dice, oye, pero ¿por qué viene un agricultor y siembra en un secano, en una ladera, de cepa un cerro y siembra? Porque él tiene la capacidad de hacer un pozo profundo, como digo, que no tiene esa autorización. A eso apunta este proyecto de que tenemos que tener una capacidad de limitar y las aguas subterráneas deben estar debidamente resguardadas por el Estado de Chile para la sustentabilidad al consumo humano y a la sobrevivencia en crisis como la que estamos viviendo. Ese sentido, por eso yo creo que la profesora Delgado nos orienta bien cómo seguir y el profesor Arumí, la verdad que
explicarle que el sentido es ese, de ver cómo somos capaces de limitar y las aguas subterráneas, todas las aguas subterráneas deben estar mejor protegidas por el Estado de Chile, que hoy día no está, porque la DGA yo creo que no cumple esa función, no aplica la normativa. Es muy fácil hacer un pozo profundo. Cualquiera viene y hace un pozo profundo. Y contrata una máquina, hace un pozo profundo y prácticamente no tiene sanción. Y es difícil además pillarlo. No tenemos nosotros a lo mejor esas mediciones, los acuíferos, efectivamente no están, porque el Estado no ha hecho esa inversión y la normativa es muy blanda. Así que por eso uno acepta y recibe todas estas, llamemos, orientaciones que nos dan, porque creo que son necesarias, son buenas para ir mejorando este proyecto y resguardar, como digo, esa necesidad que se tiene de que las aguas subterráneas son la reserva que podríamos tener para el futuro si este cambio climático sigue y si tenemos escasez de nieve y de aguas superficiales que hoy día cada día son menores. Eso es más o menos lo que yo le entiendo y por eso impulsamos este proyecto de ley para regular y controlar de mejor forma este recurso que es tan importante para la sustentabilidad del futuro. Gracias, presidente. Gracias, senador Castro. Solicitó la palabra el profesor Arumi, la señora Isabel Allende y posteriormente el profesor. Senador Allende y posteriormente el profesor Arumi. Bueno, nuevamente saludar a nuestros invitados, agradecerles una vez más su participación. Por cierto, voy a decirlo, aquí en la comisión me llegó el libro en la casa de la profesora Delgado, así que aprovecho a agradecerles, muy importante, muy interesante. Reconozco que todavía no he tenido posibilidad de abrirlo, de estudiarlo, pero de verdad le agradezco muchísimo porque creo que es un tremendo aporte. O sea, es un avance a lo que nosotros entendemos un derecho ambiental, pero tratando el tema de profundidad de todo lo que significa el tema y el desafío que tenemos con el tema del agua. Entonces, dicho esto, yo quiero en primer lugar, junto con agradecer como de la exposición a nuestros invitados, felicitar al senador Castro que efectivamente nos pone este proyecto. Y el objetivo del proyecto lo compartimos y es muy necesario y muy loable. Y creo que puede convertirse en una tremenda herramienta para avanzar en lo que él propone, pero creo que es algo más incluso que aquello. Porque no solo entonces implicaría una protección o una provisión de estas aguas subterráneas, sino tiene el respaldo, el sustento científico, que tendría que entender por la disponibilidad en cantidad, pero también en calidad, sino que también con protección a los ecosistemas asociados y con la excepción, por supuesto, del consumo humano, que es el tema que planteaba el senador Castro, que es muy importante. Pero también porque se relaciona y nos ha hecho muy bien la comparación que nos hacen ambos profesores, particularmente la profesora Delgado, que nos dice, bueno, pero también miremos la actual reforma del Código de Agua, qué es lo que es letra muerta y qué es lo que se puede avanzar. Y creo que es muy interesante entonces que revisemos los ecosistemas asociados por un lado, por otro lado no solo la cantidad, sino la calidad. Y creo que se puede entonces incluir, y creo que son un gran aporte, digamos. O sea, podríamos perfectamente, por la vía de este proyecto, avanzar, porque efectivamente, como ya ha recordado, en la ley de cambio climático, en el proyecto que nosotros presentamos sobre eficiencia hídrica, vamos buscando modalidades que nos permitan efectivamente lograr qué es lo que podemos tener como instrumento para generar un verdadero conocimiento y un verdadero balance hídrico de nuestras cuencas. Y cómo aprovechamos de mejor manera los planes estratégicos que tienen relación con el recurso hídrico de nuestras cuencas, que pasa a ser un instrumento muy esencial, además que es territorial, que tiene que ver mucho con que se hace desde la realidad de cada territorio y de cada cuenca, y por lo tanto no solamente a nivel central porque se determina una cierta norma. Creo que eso es muy fundamental. Entonces, yo creo que es muy interesante ver cómo vamos articulando
y haciendo más coherente efectivamente los distintos instrumentos o las distintas leyes que permitan mejorar. En definitiva, necesitamos la información, necesitamos un respaldo científico, técnico de esa información. No, yo comparto que no siempre la DGA lo está haciendo y por lo tanto que se vea impulsado o impulsada como Dirección General de Agua a buscar ese mayor conocimiento excelente, y si hay aporte privado, por supuesto, también. Y comparto la preocupación, y yo creo que eso también está presente en las observaciones que han hecho nuestros profesores, pero también comparto la observación que no puede detenernos el que no tengamos hoy día todos los instrumentos para ver la disponibilidad, entendiendo la cantidad, pero además la calidad. No puede eso impedir de que tengamos una preocupación respecto a la equidad, porque lo que dice el senador Castro es cierto. O sea, un agricultor que tiene espaldas va a hacer un pozo de 300 metros, tranquilamente, y nada se lo va a impedir. Y obviamente, que son no uno, muchos, que hoy día están aplicando esa herramienta. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿cómo nosotros tenemos posibilidades de generar una política que permita hacer esto de una manera coherente en un marco severo de restricción que además se va a quedar? O sea, ya todos sabemos lo que significa las consecuencias del cambio climático por nuestra acción humana. Y por lo tanto, estos ciclos de sequía van a permanecer y por lo tanto nosotros vamos a tener que vivir. Todas nuestras futuras políticas tienen que estar en este contexto de escasez hídrica, de falta de precipitaciones, de menores caudales y por lo tanto menores recargas. Entonces, todo esto está interconectado, pero se agrava si no tenemos instrumentos que limiten, prohíban, esa es la palabra exacta que usa el proyecto, en caso de no tener estos fundamentos. Creo que es súper importante lo que apunta con este proyecto el senador Castro, porque creo que nos da una herramienta para evitar lo que hoy día está ocurriendo, porque es cierto. O sea, un agricultor que tiene una tremenda viña u otras plantaciones, ¿qué le importa hacer un pozo de 200 o 300 metros? Obviamente es una inversión y le garantiza, y entonces eso por un lado. Al mismo tiempo, en la ley de riego, hago un paréntesis porque sigo viendo cómo están conectadas unas cosas con otras, vemos muchas veces que mejorar las tecnologías que son necesarias de un riego tecnologizado, digamos, que permite, comillas, ahorrar el agua, vemos con preocupación que en lugar de ahorro, lo que ocurre es que se extiende más cultivos. Entonces, esto pasa a ser, digamos, un instrumento que en definitiva seguimos ampliando el cultivo sin tener conciencia de la limitación de un recurso como el agua. Y por otro lado, nosotros en la moción de eficiencia hídrica también estamos planteando que ciertos cultivos y ciertas magnitudes debieran ser sometidos a evaluación ambiental. Tampoco podemos generar ad infinitum, digamos. Yo entiendo lo que se dice, significa la seguridad alimentaria, pero todo esto tiene que estar en un marco más general de mirada integral. A mí lo que me produce preocupación a veces es que vemos que nuestras políticas siempre son como por aquí, por acá, el código de agua un poco más amplio, pero en general no logramos hacer una buena articulación. Entonces, Presidenta, yo de verdad recojo que el proyecto tiene un sentido muy necesario, muy importante y que puede volverse un gran instrumento si le agregamos algunos elementos que quizás hacen falta y que a lo mejor permita usar algunos artículos, incluso el propio Código de Agua, que no se están haciendo, o que las restricciones son mínimas y que normalmente prácticamente no se aplican. Así que eso es por mi parte lo que quería comentar y nuevamente agradecer el aporte que nos hacen los profesores y creo que bien vale la pena seguir trabajando este proyecto y apoyarlo. Gracias, senadora Allende. Vamos a la palabra al profesor Arumi. Tiene la palabra, profesor. Muchas gracias, senadora. Yo quería comentar quizás 3 puntos. El primero es que estoy muy de acuerdo con lo que plantea el senador Castro. Yo soy de Secano, soy de Quilpué y he desarrollado una gran cantidad de mi vida profesional en Secano. Y he visto con bastante preocupación enormes plantaciones de olivo que plantan cientos de hectáreas y después andan pidiéndome estudios para ver dónde construir más pozos.
Eso ocurre, y comparto también lo que dice la senadora Allende en el sentido de que a lo mejor esas enormes plantaciones tienen que pasar por un sistema de evaluación de impacto ambiental. Últimamente les comento que he recibido solicitudes de empresas bancarias que están empezando a mirar con ojo la sustentabilidad de estos proyectos, porque después de lo que pasó en Petorca ya se dan cuenta que hay mucho pensamiento mágico de parte de grandes agricultores. Cuando yo me refería al tema de equidad, me refería no a, a las grandes corporaciones, a las grandes empresas, sino que a agricultores como amigos míos que tienen 50, 100 hectáreas, menos, superficie mediana, que ellos son los que yo vislumbro que podrían verse complicados. Ahora, haciendo eso énfasis con otros instrumentos que existen, la Comisión Nacional de Riego a mí me consta que hace un gran apoyo a muchos de los agricultores. A lo mejor podría pensarse que si es necesaria información científica, a lo mejor podrían tener algún tipo de apoyo. Necesariamente debería ser la DGA, pero también a lo mejor de algún otro mecanismo en que se apoye al pequeño y mediano productor que está sobre las 2 hectáreas, pero bajo las 100 hectáreas, para suplir este tema que me preocupa. Ahora quiero hacer otro punto, salirme un poco del tema, pero quiero plantearlo, porque es algo que está en este minuto en la discusión. La presentación de la profesora Delgado y mi presentación en forma conjunta, el libro que nosotros hemos editado, y muchas de las cosas que estamos planteando, son fruto de la creación de un centro FONDAP, de investigación en recursos hídricos. Los centros de investigación creo que estamos aportando mucho al desarrollo del país. Cuando se habla de necesidades de desarrollar ciencia en temas específicos, esa es nuestra misión de los centros FONDAP. Sin embargo, en este minuto está en duda la continuidad de estos centros. Y ese es un tema que yo creo que quería dejárselo planteado, en el sentido de que no estoy pidiendo la continuidad del centro FONDAP en el que estamos trabajando nosotros, pero sí el mecanismo, en el sentido de que es importante mantener estos centros temáticos. Sé que a lo mejor no es competencia de esta comisión, pero ustedes son senadores de la República y quería dejárselo planteado la importancia de mantener estos centros interdisciplinarios enfocados en algún problema, porque en el caso concreto de la sustentabilidad de aguas subterráneas, quizás sea más fácil crear un centro de investigación a través de la NID que cambiar la estructura de la Dirección General de Agua. Entonces quería dejar planteado eso. Muchas gracias por la oportunidad de poder plantearlo también. Muchas gracias, profesor. ¿Se ofrece la palabra, colegas? Presidenta. Senador Latorre. Senador Latorre. Gracias, Presidenta. Bueno, me sumo a las felicitaciones y agradecimiento a la presentación desde la academia, ¿no? Y desde las investigaciones que están realizando. A mí me queda la preocupación respecto de esta excepción que se abre en el proyecto y esta modalidad que efectivamente la información científica, digamos, la puede proporcionar un privado, pero con interés económico para un uso productivo. Y sabemos los recursos que pueden tener ciertos actores privados, digamos, ¿no? que pueden poner recursos para justamente proveer de una información científica sobre disponibilidad, etc. Entonces, dada la precariedad que tenemos como institucionalidad pública en términos del cuidado, la sostenibilidad de los recursos hídricos, y justamente una de las falencias es la falta de información científica en nuestras cuencas, en los acuíferos. Bueno, eso ya se ha discutido largamente, pero me preocupa que se abra esa puerta en el fondo y no quede debidamente regulado en la ley y que no quede tampoco a un reglamento, que sabemos que los reglamentos los hace la autoridad administrativa, digamos, y ahí no hay un debate democrático como y público además como el que estamos teniendo acá, sino que es más bien un trabajo que lo hace la autoridad administrativa y ahí muchas veces cosas que no quedan bien fijas en la ley, con estándares, digamos, claros, después de los reglamentos se flexibilizan o se aprovecha de
nada, de abrir más las puertas, digamos. Entonces, me parece que ahí hay una preocupación respecto a este proyecto. Yo creo que es un buen proyecto en términos de instalar el debate, ponerlo sobre la mesa, de decir acá falta una regulación sobre las aguas subterráneas. Interesante la referencia que se hace al marco europeo, que efectivamente sobre los usos sustentables del agua superficial y subterránea. Y en Chile tenemos ese vacío, digamos, ¿no? Y esa desregulación de alguna manera. Y cuando hay desregulación, bueno, el más fuerte, el privado con más recursos puede explotar para su beneficio el agua subterránea, digamos, ¿no? Entonces, esa es la preocupación que creo que tendríamos que profundizar y, bueno, también generar otras audiencias con otros invitados. Yo mismo he propuesto a la Fundación Nehuenco, que también tiene propuestas interesantes en la materia y me parece que ahí hay que entrar al área chica, digamos, con este proyecto. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, senador Latorre. Profesora Delgado tiene la palabra. Muchas gracias. Yo le quería contar al senador Latorre que es muy interesante lo que él plantea, porque actualmente en la DGA, sobre todo el reglamento de aguas, de exploración y explotación de aguas subterráneas, solicita estudios que son bastante técnicos a los titulares de mayor o menor complejidad, y es el titular el que contrata a un tercero, a una consultora, a una universidad, y entrega la información, y en base a esa información la autoridad decide. Ese es un modelo que nosotros tenemos y que en agua subterránea es como más complicado porque no hay mucha información. En cambio, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, en que tenemos el mismo sistema, que es el privado el que genera la información, y el Estado evalúa, pero hay más información, se produce esta duda muy razonable de la calidad de la información, por un lado, y la capacidad científica de la DGA o del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para evaluar esta información que le entrega el privado. Y lamentablemente todavía no tenemos delitos asociados o responsabilidad asociada a faltar a la verdad en la entrega de información, cosa que sí existe en muchas otras profesiones. Por ejemplo, los arquitectos asumen una responsabilidad civil y penal en casos de, por ejemplo, fallas estructurales en los edificios, etc. Eso no está en ambiental. La declaración jurada, la DIA, la declaración bajo juramento, no se presta ante ninguna autoridad y por lo tanto no se configura el delito de perjurio. En el caso de la DGA, tampoco. Entonces ahí también se podría avanzar para que la entrega de información sea de mejor calidad, y en la capacitación de los profesionales de la DGA, que como bien decía José Luis, los buenos luego se terminan yendo porque no tienen otros incentivos. En otros países del mundo funciona distinto. La información la genera el Estado. El Estado es el que genera la información, en este caso sería, por ejemplo, la DGA o el Ministerio del Medio Ambiente, y cuando ellos no tienen esa capacidad, que es lo que a nosotros nos ocurre, ellos contratan, pero paga el privado. Pero no hay un contacto entre el privado y la consultora o la universidad. Lo contrata el Estado para hacer los estudios que pagará este privado. Es otro modelo, pero es un modelo mucho más seguro, objetivo, y que ha dado mejores resultados. Casi todos son entregados a centros de estudio universitarios, de excelencia, qué sé yo, y no como acá en Chile que está ocurriendo, que también hay estudios de universidades malos, no quiero decir que no, pero la mayoría son consultoras muy chiquititas, con poca experiencia, y que no están dando información de la mejor calidad para que la autoridad tome decisión. Eso, muchas gracias. Gracias, profesora Delgado. Bueno, yo creo que hemos escuchado una magnífica exposición, y por cierto que el debate, como señala el senador Latorre, es bien complejo. Fíjese que la deuda científica que tiene el Estado de Chile es inmensa en investigación, ustedes más que nada lo saben.
y sobre todo en agua, o sea, si el aporte de Chile al I+D es de 0,38% del presupuesto de la Nación, en investigación en relación al agua es 0,0025%. Entonces ahí tenemos una situación de fondo que refleja la importancia que le ha dado el Estado de Chile al tratamiento de un recurso como el agua que aporta el 60% al Producto Interno Bruto. O sea, el desbalance de la importancia, si lo medimos solamente en términos económicos y sin resguardar todos los impactos ambientales, humanos del recurso, bueno, vemos que es como el hermano muy menor de las prioridades políticas y presupuestarias del Estado de Chile. Ahora, yo creo que estamos en una situación bien importante de empezar a debatir más en profundidad este proyecto. Tenemos varios temas sobre la mesa, pero creo que es muy importante porque los conflictos que surgen en los territorios en torno ahora al acuífero, porque ya la cuenca está agotada, son muy fuertes. Yo tengo en mi territorio, en un sector en Illapel, donde el acuífero del medio es la gran importancia que tiene hoy día, están mirando los agricultores, la Dirección General de Agua, la DOH, porque está el tema de la competencia de los paltos o de las nueces o de los arándanos con el acceso al agua de las personas. Y donde los pozos se han secado, el camión aljibe tiene que proveer el agua, y cuando la Dirección General de Agua va al territorio, uno le pide que nos constituyamos, o la DOH, ofrecen soluciones sin información ni a los parlamentarios, ni a los municipios, ni menos a la comunidad. Entonces la comunidad cuando dice que le van a hacer pozos, donde su pozo que suministra agua potable rural está secándose y van a abrir nuevos pozos a ciegas, sin saber, sin entregar siquiera conocimiento del estudio hidrogeológico, que se ha transformado en una suerte digamos, de secreto. Uno exige el estudio hidrogeológico y no lo entregan. O dicen, mira, lo estamos haciendo, lo hizo un privado, que es el problema que tenemos de desconfianza absoluta de los resultados que hay de la capacidad de ese acuífero. Entonces hoy día están sucediendo situaciones, como señala el senador Castro, muy complicadas, de conflictividad y de levantamiento de las comunidades, se toman los caminos, entonces yo creo que los instrumentos legales son importantes, pero también la voluntad de las instituciones que tenemos, voluntad política, de usar lo que tenemos, porque no, por cierto, con este proyecto queríamos mucho más equipados, cuando llegue a ser ley, pero hoy día hay instrumentos, pero se guardan como secretos, o sea, llegar a un estudio hidrogeológico para abordar qué hacemos con un acuífero en una zona de una sequía profunda, no se conoce. Entonces creo que son debates bien importantes y tenemos que seguirlos desarrollando. Si no hay más palabras, colegas, estaríamos terminando la sesión y hay propuestas de invitados para seguir con este proyecto. La senadora Allende ha solicitado se invite a Valentina Escanilla, ingeniera en recursos naturales, y el senador Latorre, como ya lo señaló él recién, invitar a Andrés Gutiérrez, director ejecutivo de la Fundación Nehuenco. Entonces, para las próximas sesiones estaríamos invitando a esas dos personas. Senador Castro. Presidenta, referente a lo que planteaba el doctor Arumi, frente a los recursos para investigación, yo creo que nosotros como senadores siempre vamos a estar dispuestos a apoyar. Sabemos que la importancia que tiene tener recursos para poder investigar. Aquí hay mucha investigación que de verdad no se realiza producto de los recursos, eso lo sabemos. Y por eso muchas veces cuando va un privado a pedir al Estado ciertos beneficios, ciertas, llamemos, servicios, y el Estado no tiene estos estudios y por eso termina pagándolos el privado para poder avanzar en un desarrollo que el privado, en una buena intención que el privado tiene para su desarrollo. Pero ahí es donde uno ve que las universidades a veces me da la impresión, no estoy hablando de algo que por la poca información que me llega a mis redes, producto de lo que pasa en la Universidad de Talca. Entonces hay un tremendo descontento hoy día con la administración que tiene la Universidad de Talca, producto de
de que los recursos que recibe la universidad se los gastan más en sueldos que en todo lo que significa en los estudios de investigación. Y también me da la impresión que la Universidad de Talca se ha ido en una especie de pelea frontal con uno de los grandes, llamemos, profesores que tenemos nosotros en la universidad, que se ha dedicado a todo lo que significa estudio de las aguas y el doctor Pizarro, que ustedes lo conocen. Entonces la universidad como que se va en un choque frontal con el doctor, con el profesor Pizarro, sabiendo que el profesor lo único que hace él, también hace estudios, también hace, bueno, docencia obviamente, pero es un tremendo aporte y por eso yo creo que las universidades en ese sentido también muchas veces se sesgan en que los recursos que puedan conseguir el Estado para investigación no lo están haciendo. Y ahí hay un desafío también de las universidades, pero la disposición nuestra para cooperar, para ayudar, para impulsar, siempre la investigación, yo la he escuchado en todos los senadores, eh, sabemos que estamos al debe como país, creo que podríamos ser un país mucho más desarrollado si la investigación eh, y más científicos tenemos hoy día a la cabeza de los estudios porque nos van guiando de mejor forma. Esa es una. Y como digo, este es un proyecto que igual uno necesita que avance porque queremos todo el desarrollo, el crecimiento. A mí me gusta mucho cuando a las empresas les va bien, pero también somos poco equitativos en ese sentido porque efectivamente hay agricultores muy grandes que tienen recursos, que por lo general son empresas, son sociedades anónimas grandes, que lo que ellos buscan siempre es crecer, desarrollarse, porque seguramente sus socios así lo piden, sus inversionistas, los accionistas también piden desarrollo, pero tenemos que ser capaces también nosotros como senadores en algún momento de poder limitar lo que significa el crecimiento, porque la concentración del crecimiento en una línea o en otra línea no es lo más razonable para ser equitativo. Y aquí lo que más nos interesaría a nosotros como senadores, yo creo que es que ese crecimiento sea parejo, sea más razonable y el pequeño tiene que crecer también, hay que protegerlo de mejor forma porque tiene menos recursos para poder tecnificarse. Y ahí es donde tenemos grandes discusiones y a veces cuesta también entender cómo funcionan los sistemas. Y hoy día el sistema de las aguas, el agua que tenemos no es suficiente para regar. El agua superficial no es suficiente para regar los terrenos que tenemos hoy día disponibles para la agricultura. Y por eso estamos en un proyecto en agricultura también tecnificando y hay una ley que estamos trabajando para ver si se extiende un poco más, que es la ley que tiene que ver con los subsidios a la tecnificación y esperamos que eso vaya avanzando porque, como digo, tenemos que ser más equitativos en este crecimiento. No podemos permitir que solamente unos o los que más recursos tengan la posibilidad de crecer. El país merece que a todos nos vaya bien y que sea un crecimiento más parejo, más equitativo. Así que por eso este es un proyecto que merece también nuestra mayor preocupación y se agradece a ustedes que son quienes hacen investigación, hacen estudios, que nos entreguen todas estas informaciones que son tan valiosas para poder tomar una buena decisión. Así que muy agradecido por todo el aporte de ustedes. Gracias, presidente. Gracias, senador Castro. Se había propuesto también por el profesor Arumi, creo, que podamos invitar al profesor Pablo Rengifo, que posteriormente usted nos puede, profesor, entregar el contacto, ¿no? Un gusto, sí. Muy ¿Se lo bien. envió a la señora María Teresa? Sí, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, agradecemos una vez más a nuestros invitados. Se levanta la sesión.